Buenas tardes, radio oyentes, a su programa Las Puertas de la Justicia, por Radio Moderna 930 AM, tu radio papá. Hoy tenemos un excelente programa. Hoy tenemos la presencia del doctor Danilo Roldán Espinosa Caro, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con maestría en Derecho Penal y maestría en Gestión Pública Ambiental y Sostenible, también por la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dentro de sus logros ha sido fiscal provincial adjunto en lo penal, también ha ejercido el cargo de abogado especialista en recursos naturales y también ha ejercido el cargo de coordinador de la Procuraduría Pública con especialidad en delitos ambientales. Actualmente es procurador adjunto del Ministerio de Energía y Minas y cuenta el doctor con más de 18 años de experiencia en el derecho. Hoy tenemos el privilegio de tener su presencia para justamente tocar un tema tan importante como son el tema de los delitos ambientales, que a través de más de un correo nos han solicitado que toquemos este tema tan importante. Doctor Danilo, bienvenido a las Puertas de la Justicia, es un honor tenerlo en el programa. No, buenas tardes, Piero, y buenas tardes, doctores, buenas tardes a todos los radioyentes y nada, gracias por la invitación, gracias aquí dispuestos a poder conversar de estos temas tan importantes y que en los últimos años pues entran bastante en boga justamente con toda la dinámica que ha diseñado no solamente el Estado peruano, sino a nivel mundial en margen de protección ambiental, ¿no? Así que, nada, encantado de estar acá. Muchas gracias, doctor. Doctor Harrison, sus palabras, bienvenida, por favor. Bueno, doctor Marco Lascuaga, muy buenas tardes. Doctor Piero Lázaro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los cibernautas, radioescuchas que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales, a través de las ondas sonoras de Radio Moderna, 930 AM, la mejor emisora de amplitud modulada. Yo aquí muy contento en este nuevo programa de la justicia, un programa académico que no solamente es para abogados, sino para cualquier ciudadano que quiera saber o conocer de sus derechos. Muy agradecido también por los múltiples correos que nos llegan. Nuestro correo es laspuertasdelajusticiaperú@gmail.com, en donde nos piden cada uno de los programas que desean saber, ¿no? Y nos hacen consultas. Claro. Y el día de hoy justo vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema de delitos ambientales, y para eso nos encuentra el prestigioso doctor Danilo Espinosa Caro, un reconocido abogado experto en delitos ambientales, que justo vamos a tocar el día de hoy. Doctor, bienvenido al programa, bienvenido por los micrófonos de Radio Moderna. Gracias. Doctor Marco, su palabra, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes con todos nuestros radioyentes que cada semana están acompañándonos, lo cual eso con su like hace que uno cada semana le ponga una mayor dedicación, más aún ahora que estamos con prestigioso invitado que nos va a hablar específicamente sobre el derecho ambiental y cómo es que se viene ejecutando en estos momentos en el país. Muy bien, voy a aprovechar estos momentos para saludar al presidente del Club Flecha por su onomástico, al señor Eduardo Rivas Plata Vallejos, nuestro saludo en su día de cumpleaños, con mucho cariño, que también lo hemos tenido en las Puertas de la Justicia. Un programa bastante exitoso. Muy bien, para ir entrando en calor con el tema de derecho ambiental, doctor, le solicitaríamos porque nuestros radioyentes y cibernautas en mayoría son abogados y efectivamente han pedido hablar sobre el tema de derecho ambiental, pero también hay personas que no necesariamente son abogados, amas de casa, señores taxistas y de diferentes formas de trabajo. Doctor, y también hemos recibido comunicaciones por parte de personas que viven en comunidades, ¿no? Que también eso es un tema bastante importante. Sí, eso sí, muy bien. Entonces, quisiera, para entrar en calor del tema, si nos pudiera dar una reseña casi, digamos, histórica, legal, ¿no? De cómo se ha ido formando este tema de los delitos ambientales, ¿no? Le damos las palabras, por favor, doctor. Sí, no, gracias y por el espacio. Y a ver, bueno, el tema de delitos ambientales, el derecho penal ambiental como tal acá en el Perú, nace en realidad con el Código Penal del 91, ¿no? Con el Código Penal que tenemos vigente. Pero nace de forma distinta, ¿no? ¿Y por qué digo distinta? Porque si nosotros revisamos, y bueno, todos los abogados lo sabemos, pero seguramente cualquier ciudadano lo puede hacer, uno ingresa al SPIG y revisa el antecedente de los delitos ambientales, va a encontrar como antecedente en su primera redacción a los delitos ecológicos.
estos denominados delitos ecológicos. Yo, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, en la universidad, allá por el año 2000, ingresé a un curso selectivo en la universidad que se llamaba delitos ecológicos, ¿no? No existía aún el tema de delitos ambientales como tal. ¿Por qué? Porque evidentemente recién el margen de todo el sistema que se ha desarrollado justamente en los últimos 20 años aún comenzaba y se encontraba en pañales, ¿no? Cambia cuando. ¿Por qué? Porque y regreso, ¿no? En el Código Penal del año 91 lo que teníamos eran delitos, pero con poca sanción, ¿no? Hablamos de un delito de contaminación del ambiente primigenio que castigaba en su mayor dimensión, pues, con 4 años. Evidentemente nunca llegaba a una pena de prisión efectiva y mucho menos, ¿no? Igual, de la misma manera, un delito de incumplimiento de normas relativas a manejo de residuos sólidos que no superaba los 3 años. Igual, un delito contra los bosques que tampoco superaba los 3 años. Entonces, las penas eran mínimas y que las teníamos, pues, en el código, y los juzgados, en todo caso, que aplicaban estas sanciones, pues, se basaban simplemente en sanciones que se limitaban a toma de firmas y algún tipo de multa que mucho no significaba justamente para el sistema de protección que se habría querido y generado, ¿no? ¿Cuándo comienza todo el margen en el Perú de protección? Y es con este tratado, si seguramente recordamos el Tratado de Libre Comercio que firma el Perú con Estados Unidos, y que se empieza con el gobierno de Alejandro Toledo y luego se termina con el gobierno de García, justamente con todo este diseño es que el gobierno de Estados Unidos, entre comillas, pues le requiere, y digo requiere pues porque sabemos muy bien en realidad lo que pasó, le requiere al gobierno peruano de que eleve el margen de protección ambiental que existía. Le dice: tu código penal, pues tus medidas son bastante limitadas, tienes que elevarlas. Falta conciencia, digamos. Así es, sí. No tienes ni siquiera un Ministerio del Ambiente, crea un Ministerio del Ambiente. Antonio Bragg, ¿no? Con Antonio Bragg, sí. Bueno, Antonio Bragg fue, me parece, el segundo ministro, pero fue definitivamente, y hasta el día de hoy se habla de, sin duda, uno de los mejores ministros, un biólogo, pues, que muy cambió, claro. Sí, cambió bastante el diseño y la mirada estatal respecto a cómo se tenía que diseñar mucha de la normativa que justamente que se diseñó en ese entonces se tiene ahora, ¿no? Se generó EFA, se creó el CERFOR, se creó OSINFOR en temas de recursos forestales, se creó el CERNAM, que es el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que ahora lo veíamos tanto en las últimas semanas con el tema de los incendios forestales. Sí, claro. Luego el SENACE y todas las instituciones ambientales se generan justamente en ese margen del Estado peruano de tratar de cumplir los requisitos que estaba señalando el gobierno de Estados Unidos para que poder firmar y darse esa firma de Tratado de Libre Comercio, ¿no? En aquel entonces, pues, hubo también un tema de discusión un poco similar a lo que hubo ahora último, seguramente alguien ha escuchado el tema del acuerdo de Escazú, que se levantaban voces diciendo: no, ¿por qué lo vamos a firmar? Esto solamente nos va a traer retraso. Hubo un tema en aquel entonces similar. Sin embargo, se construyeron toda la normativa ambiental, aparecieron, como le repito, todas estas instituciones, poco a poco en estos años, y se cambia el Código Penal. Se cambia por el título de delitos ambientales como lo tenemos diseñado ahora, se elevan todas las penas, aparecen nuevos delitos, aparecen todos los delitos justamente contra los recursos forestales. Incluso medidas cautelares, ¿no, doctor? Incluso hay un artículo, que aparece instalado creo que en 314D, y que, si bien no me equivoco, no tenemos algo similar en todo el Código Penal. Es una de medidas cautelares que algunos dicen: oye, ¿por qué hacen una de medidas cautelares? Debería estar en el Código Procesal. Sin embargo, pues lo instalaron ahí por una cuestión sistemática, decía la exposición de motivos, y que hasta el día de hoy se tiene ahí, ¿no? En todo este paquete de tipos penales, ¿no? Han ido modificándose con el tiempo. Después, ya en el año 2000, esto debe haber sido de 2004, perdón, en el 2013, entre 2011 y 2013 aparece todo los paquetes legislativos de minería, de lucha contra la minería ilegal, y aparece todos los delitos de minería ilegal
que son hasta 7, ¿no? Delito de minería ilegal, delito de favorecimiento, contra el favorecimiento de el financiamiento de la minería ilegal, incluso la obstrucción de supervisión de actividades mineras. A cada uno le enseñaron un tipo penal, bastante preocupados en aquel entonces, y si uno revisa el Código Penal, se tienen todos estos tipos penales que ingresan justamente en ese año, ¿no? Luego han ido cambiando y mutando algunos de los tipos penales en cuanto a baremos de penas, alcances de penas, sumándoles cada vez más con esta moda que tenemos de sobrecriminalización, muchas veces pensando de que subiéndoles las penas, pues van a disuadir. Así es, se va a disuadir. Y muchas veces no es así, ¿no? Y creo que seguramente lo sabemos, no solamente para el tema de delitos ambientales, sino para todo el Código Penal, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? En estricto, ¿no? Y bueno, y lo último, ¿no? Que ha sido en los últimos 3 años, seguramente, el tema de la ley de crimen organizado, que también ingresan 3 tipos penales a la ley de crimen organizado, a los alcances del crimen organizado: minería ilegal, tala ilegal y el delito de tráfico ilegal de fauna silvestre, que también se encuentra hasta la fecha en esos alcances. Muy bien, doctor. Muy interesante todo la introducción que ha dado, lo cual me lleva a una primera pregunta. Respecto a los delitos ambientales, para especificar, sobre todo nosotros estamos bastante vinculados con una red de estudiantes de Derecho Procesal, Penal y Penitenciario, ¿no? Que dirige el doctor Iván Paredes. Penal y penitenciario. Sí, los delitos ambientales se definen como delitos de mera actividad, delitos de peligro concreto, de daño permanente. ¿Cuál sería la definición, digamos, del delito ambiental? Sí, claro. En realidad el delito ambiental es la afectación, ¿no? Afectación grave, que pueda ser grave o que exista la contemplación de algún supuesto que pueda causar un daño grave, ¿no? Bastaría la posibilidad, digamos. Así es. No necesita daño concreto. Y ahí es donde ingresa este famoso daño potencial, que lo tiene la Ley General del Ambiente, que también fue creada justamente en esos años, ¿no? La Ley General del Ambiente contempla un artículo donde nos habla del daño ambiental y donde permite justamente esa posibilidad de daño real y de daño potencial. Daño real es el que vemos, ¿no? El que lo podemos percibir todos con nuestros sentidos, como pasó en el tema del derrame de petróleo en Ventanilla, que todo el Perú lo puede ver y todo el mundo lo puede ver. Barriles de petróleo. Así es, sí, fue inmenso. Entonces el impacto y todo lo que veíamos por la televisión. Y hasta el día de hoy, doctor. Sí. Hasta ahora todavía siguen discutiendo, y la vez pasada había asociaciones de pescadores del norte. Los más afectados son los pescadores artesanales. Sí, claro, porque ahí hay toda una dimensión de... Nosotros lo vemos como el mar como ecosistema, tal vez, ¿no? Como ecosistema y cómo funciona en el ciclo del tema de los recursos hidrobiológicos. El sistema económico familiar también. Así es. Allí atrás, para ellos, no solamente es eso, para ellos ha involucrado justamente canastas familiares que se han visto afectadas incluso hasta por 2 veranos enteros. Y a la fecha incluso no tengo el dato, pero me parecía que aún existían algunas playas que estaban cerradas. Yo no sé si a la fecha, no tengo el dato exacto, pero sí ya fueron finalmente abiertas. Y eso, ¿no? Eso es un poco del daño real. Y esa misma coyuntura es la que vive también la Amazonía y que por años tanto en el Amazonas, en Limaza, en La Morona, en diversos lugares de Amazonas, Loreto y otros más, donde se ha visto y se ve, ¿no? Es posible, ¿no? El daño potencial es distinto, ¿no? Ese es el que decimos, acá se ha utilizado un elemento químico nocivo. El día de hoy no veo aún los efectos. O sea, a alguien lo puede haber tocado, o yo veo que a alguien o algún camión o algún volquete por accidente se le cae un cilindro, pues, enorme de algún elemento tóxico, y yo al día de mañana veo que no ha pasado nada, aparentemente, ¿no? Pero sin embargo, seguro la ciencia me puede acreditar que eso de todas maneras me va a traer consecuencias el día de mañana. Entonces ahí es donde estamos hablando de un daño potencial, ¿no? Claro, sobre todo en las comunidades amazónicas, ¿no? Y puede ser, entiendo, en un solo acto, pero el daño puede ser por mucho tiempo, ¿no? Prolongado en el tiempo, con una sola actividad, ¿no? Sí, definitivamente que sí, ¿no? Vamos, ¿no? Hay tipos de daños, y dependiendo justamente del elemento tóxico que
que estemos hablando, ¿no? Claro. Acordémonos del caso hay un caso famoso y donde empieza justamente todo el sistema de protección hacia las comunidades, porque antes no se tenía eso. El caso de Choropampa, que ocurrió en Cajamarca, donde y antes, esto estoy hablando antes de justamente que exista Ley General del Ambiente, el Ministerio del Ambiente y todo esto, ¿no? Que se dio una volcadura justamente de un volquete y con mercurio, y la población, lamentablemente, pues con desconocimiento del caso, al ver el elemento mercurio llamativo que brillaba, pues lo manipuló y hasta muchos se lo llevaron a sus casas, ¿no? Pensando de que esto le podía dar el día de mañana algún beneficio económico, así es. Y bueno, los resultados pues fueron no muy alentadores. Hubo toda una dinámica en ese momento de quién protege a la comunidad, porque no teníamos todavía justamente instalado el tema de, oye, ¿quién representa a esta comunidad? Luego de eso recién lo insertan en el Código Procesal Civil, justamente esa contemplación, ¿no? De que podían representar y el tema de los intereses difusos a las comunidades campesinas, un representante de esta manera y poder llevarlo a un fuero judicial. No se tenía hasta ese momento y por eso también la empresa en aquella oportunidad aprovechó ello para poder llegar a acuerdos conciliatorios no muy favorables económicamente a cada una de las personas que se... Claro, los derechos fundamentales se han ido evolucionando. El inicio podríamos decir que el derecho fundamental siempre ha sido vinculado a la libertad, después a los intereses sociales, digamos, ¿no? Y finalmente, los más recientes, el derecho a tener un ambiente sano y equilibrado, ¿no? Se va perfeccionando con los derechos fundamentales. Doctor, para seguir justamente hablando de derecho ambiental, voy a aprovechar para hablar justamente de una linda ciudad, Trujillo. Si vas a ir a Trujillo, puedes ir a los Atardeceres Solís, que es la playa de Huanchaco, un departamento con todas las comodidades. Puedes viajar en familia, con los amigos, vas a pasar un fin de semana excelente. Vas a tener realmente de disfrutar del ambiente sano y equilibrado, como estamos hablando. El número de contacto es 9932-43922. Si llamas por parte de las Puertas de la Justicia, Radio Moderna, Radio Papá, vas a tener un excelente descuento. De la misma manera, agradecer a nuestro auspiciador, el Centro de Conciliación Ipso Facto. Ellos se encuentran en calle José Gálvez 476, oficina 401, Magdalena del Mar, a unos cuantos pasitos del populoso mercado de Magdalena. El correo electrónico de ellos es centro de conciliación ipsofacto@hotmail.com y los pueden ayudar en materias conciliables. Y justo que estamos hablando del tema de delitos ambientales, pues nos pueden, referente a contaminación ambiental, que a través de interdictos se pueden plantear en un centro de conciliación, ¿no? También los pueden llamar al teléfono 01-792-0803, celular 936-062-673 y 987-536-893. Recuerden muy bien que las consultas son completamente gratuitas, solamente ustedes digan que vienen por parte de Radio Moderna, Radio Papá, el programa Las Puertas de la Justicia. Gracias, doctor. Bueno, también tenemos a la Escuela de Detectives Privado del Perú, Honor y Lealtad. Tiene como finalidad capacitar al aspirante a detective privado con un programa de formación profesional con el cual se prepara el estudiante con las técnicas, métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Puede comunicarse al teléfono 953-558-510, que también puede ser utilizado como WhatsApp. Doctor. Doctor, creo que tenía una pregunta en el tintero, ¿cómo dice, no? Sí. Viendo de la exposición que ha hecho el doctor, me parece, ha hecho darnos a conocer cómo el Perú coge virtualmente ante un pedido que no solamente fue por el Tratado de Libre Comercio, eso ya vino desde los años 90, cuando también en ese año también se dio lo que era el PAMA. ¿Por qué? Porque existía, se dio un programa, ¿no?, de protección para que las mineras se puedan adecuar, ¿no?, a ese programa y para que no haya un impacto que había hacia el medio ambiente. Una de esa aplicación, un porcentaje menor se vino cumpliendo, a pesar que le dieron 10 años.
con la evolución, como usted me ha dicho, que nos hemos insertado y han salido unos dispositivos que son excelentes, porque no es que acá hayan dicho lo vamos a hacer así, sino simple y sencillamente con los tratados y porque en otros países se venían aplicando, se recogió y se le dio para que sean aplicados aquí en el país, que estamos en otra realidad. Tenemos una excelente legislación, pero nuestra realidad es distinta para su aplicación. Y eso lo vemos con el caso de la OEFA, y hay un reglamento de inspección que te le dan a las diferentes empresas que no están en la parte penal, ¿no? Porque como usted dice, tiene que ser una cosa grave, que haya un impacto pesa hacia la sociedad, no fuerte. Si no, vámonos aquí a esas empresas, esas medianas, pequeñas, que ingresan, pero que cuando son inspeccionadas, le hacen una aplicación y de unas multas que brutalmente o desaparecen o se van hacia la informalidad. ¿Qué nos puede indicar usted a el respecto? ¿Qué se puede sugerir que haya un cambio o algo? Porque no solamente es sancionar, porque hay algunas que lo multan con 350.000 o 400.000 cuando sus ingresos son 5.000. Entonces uno dice, oye, tú le estás poniendo como 400.000, ¿irá a pagar o estás haciendo que esas empresas dejen, ¿no?, la legalidad y que actúen de una manera ilegal? ¿Qué se ve en estos momentos? Sí, claro, claro. Gracias por la pregunta también, doctor. A ver, sobre ello existe también, como usted bien lo señala, todo un margen de protección en el tema de los programas estos de educación de manejo ambiental, ¿no? Que no solamente los lleva y los supervisa el mismo EFA, ¿no? También otras instituciones, dependiendo la actividad que se va a realizar, también ingresan a supervisar este tipo de podríamos llamarlo, pues, contingencias, ¿no? Que se podrían dar en las actividades que desarrollan, ¿no? Ya sea, pues, actividad minera, ya sea actividad forestal, ya sea actividad incluso pesquera, entre otros, ¿no? Es importante lo que usted señala, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, y lo que ha pretendido definitivamente los legisladores, con buen o con mal resultado, es crear y generar todo un marco de protección legal en todo el entorno ambiental, ¿no? Muchas veces hablamos, y yo personalmente soy una de las personas que también señala, actualmente en tema ambiental, yo creo que ya tenemos suficiente legislación. Incluso existe legislación que ya tenemos de más, que se contrapone una con la otra. Han aparecido tantas instituciones que uno revisa justamente No sabe a dónde ir uno. Así es, el manual de uno y uno lo contradice o se superpone con el otro. Incluso las mismas instituciones terminan yéndose a los fueros por esta revisión, ¿no? Entonces, a la fecha tenemos legislación ambiental, creo yo, considero bastante, sí, en exceso incluso, y que deberíamos revisar justamente y tal vez incluso acumular y revisar qué legislación está, entre comillas, un poco adicionalmente no produciendo resultados, por así decirlo, ¿no? Y a eso voy, ¿no? Un poco con la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera podría definitivamente el Estado visibilizar de mejor manera casos como este, ¿no? Casos de supervisión, no solamente de las grandes empresas, ¿no? Porque sabemos que existen segmentadas, gran empresa, mediana empresa y también la pequeña empresa, ¿no? Por no hablar de las personas naturales, porque también las sanciones le llegan a algunas personas naturales. Sin embargo, como señala, en el tema de sanción administrativa como tal, definitivamente no existe seguramente un equilibrio en cuanto a sanción, se podría señalar en el grande y en el pequeño, ¿no? Muchas veces encontramos normativa igual y los métodos sobre todo, ¿no? Y los mecanismos de acudir que tiene el Estado son los mismos, ¿no? Cuando estamos hablando por ahí de un pequeño y de un grande. Definitivamente cuando estamos hablando de empresas grandes, seguramente que el plan que se tenga que desarrollar de supervisión y fiscalización no solamente debería ser, pues,
incluso las señaladas en normativa, sino que aleatoriamente deberíamos de acudir con mayor frecuencia. Esto en el entendido no porque uno quiera hacerle daño a la empresa grande, sino porque sabemos que muchas veces la fiscalización, las actividades de las empresas grandes son las que realmente a veces impactan, ¿no? Impactan en recursos, en medio ambiente, así es, en recursos hídricos, en aire, en suelo, ¿no? Entonces, a donde tiene que tener el primer orden de protección ambiental debe ser justamente en esa dirección, ¿no? Porque ahí está finalmente el impacto que realmente debe preocuparnos en primer orden, ¿no? Y seguramente luego el tema de la mediana y definitivamente también el tema de la tercera. ¿Por qué? Porque eso muchas veces, como bien también lo señala, colinda con justamente esas actividades ilegales que en el caso, por ejemplo, de la minería, pues aparecen, ¿no? Aparecen justamente estas personas que dicen, a ver, voy a ponderar, ¿no? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Qué tiene el Estado como legislación, como normativa para que yo me pueda hacer formal? Tiene esto, tengo que cumplir 5, 10, 15, 20 cosas. ¿Y qué pasa entonces si soy informal? Tengo que 1, 2 y listo, y ya tengo réditos económicos. Entonces yo prefiero, a ver, ¿cuánto tienes tu pena? ¿Cuánto le dura un proceso penal? ¿Y realmente me sanciona o no me sanciona? Entonces estas personas lo ponderan y finalmente pues toman la vía pues de la informalidad y otros de la ilegalidad. Entonces, eso es un poco la reflexión que debería tener justamente el Estado y que seguramente se está quedando en ese sentido, ¿no? Para poder desarrollar de mejor manera el margen de protección ambiental. Indudablemente, dentro de la conversación que usted que nos ha indicado, se ha hablado hasta dónde ya podemos verlo como un delito y como una infracción. Si nosotros hablamos, ya que se habló sobre sobre los pueblos nativos, ¿no? De las comunidades, por ejemplo, en el caso donde pasa el oleoducto, ¿no? Claro. Tampoco podemos que precisar que vas a tener pues, a todo un personal porque ya tienen un mecanismo de detección en el momento que hay una fuga. ¿Cómo es que en ese momento ellos pueden llegar para preguntar? No es tan inmediato porque estamos en unos lugares, ¿no? Un poquito inaccesibles, donde de todas maneras hay una demora. Pero también vemos de que o las sanciones son fuertes, a pesar de que es el mismo Estado, no le aplican como si fuera una empresa privada. Como vemos en el caso de Repsol. O podemos ver en un caso que estaban llegando gas natural, creo ahí en Villa El Salvador, y hubo una fuga, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo lo tomarías? Porque uno puede decir, pero ese vehículo pasó todas las inspecciones ambientales y todo, pero hay cuestiones fortuitas. Sí, sin duda. Y esas cuestiones fortuitas no son tomadas muy en claro, porque siempre el Estado va a querer infraccionar. Sí, claro. Entonces, ahí, ¿cómo lo está viendo más o menos? No, sí, sin duda existe los temas de casos fortuitos, ¿no? Por más que uno, y hay que tener un norte, ¿no? En el tema ambiental, ¿no? Toda actividad que involucre justamente algún manejo de... Así es, claro. Va a existir un riesgo, ¿no? Porque hay principio de confianza, todo, ¿no? Por supuesto, siempre vamos a estar frente al riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere, ¿no? Con el tema de protección ambiental. En realidad es justamente contemplar ese riesgo, ¿no? Y ver hasta dónde podemos cubrir esa medida de riesgo, ¿no? Definitivamente, por ejemplo, el caso de Villa El Salvador, bueno, no sé del caso, definitivamente, y seguramente debe haber pasado todas las revisiones, pues estamos hablando pues, de una empresa formal que supervisaba este vehículo, ¿no? Sin embargo, existen seguramente y está contemplado el tema de los casos fortuitos, pero también habría que revisar, ¿no? Si el vehículo, pues, en qué condiciones se encontraba, si hubo una supervisión minuciosa justamente de esto, ¿no? Y si se cumplió todo, pues definitivamente
vamos a tener que hablar del otro lado, ¿no? De la misma manera, ¿no? Que en los derrames de allá de petróleo, ¿no? Bueno, el derrame de la Amazonía, cuando hablamos, y si hablamos del oleoducto, pues ahí sí ni vuelta que darle. Ahí hay un tema de que el oleoducto y el ducto sabemos todos los años que tiene, y ya existen incluso estudios del mismo Petroperú, de que ha señalado pues que eso ya se debió haber cambiado incluso el ducto hace años. Sin embargo, pues no sabemos la coyuntura, sabemos las circunstancias que tiene Petroperú. Imagínense, el día de mañana que vamos a cambiar el ducto, es inviable, ¿no? Cada año le tienen que estar inyectando dinero a esa empresa que se cae sola. Sí, definitivamente que sí, ¿no? Entonces, pensar incluso en el cambio del ducto, pues el día de hoy, el año 2024, pues es bastante improbable, más aún sabiendo los problemas que tiene. Definitivamente que sí, ¿no? Entonces, de todas maneras, existe el riesgo, ¿no? El riesgo en toda actividad. Y lo vamos a tener porque si no, no hacemos, imagínense, ¿no? La empresa no se mueve. Me ha hecho recordar que Gunther Jaco analiza justo lo que dice el doctor. Claro, en el caso peruano, como dice el doctor, tiene las revisiones técnicas, por generalizarlo, no conozco el nombre de cada una de las revisiones que pudiera haber en materia ambiental, ¿no? Dependiendo de la actividad. Pero sabemos nuestra realidad que pasan solo en vehicular, ¿no? Pasas un carro que se cae solo y de repente sale con su revisión técnica óptima, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no? Pero si uno ha cumplido con su deber de cuidado, y aún así sale una circunstancia en la cual hay una afectación, incluso, digámoslo así, hay un muerto, el Gunther Jaco dice, ¿cumplió con su deber? Sí. ¿Lo pudo prever? No. Entonces, ¿pero hay un muerto? Sí. Pero ¿sabe qué pasa? El derecho penal también dice que eso lo podemos denominar simplemente desgracia. Es una desgracia. Mira quién lo dice, lo dice el Gunther Jaco, o sea, no es que lo diga ¿no? Pero claro, lo que pasa es de que internamente uno siempre dice, pero hay una desgracia. Claro que hay una desgracia, nadie dice que no hay una desgracia. El tema es si cumplieron o no cumplieron con su responsabilidad de proteger y de anticipar, ¿no? Si no lo han hecho, ahí sí, responsabilidad. Pero si han hecho todo y ocurre la desgracia, desgracia es. Penalmente. Pero eso, pues, es bien discutible. Claro, en Perú es discutido porque tú puedes tener tu revisión técnica y comienzas a preguntar de cómo consiguió la revisión técnica, ¿no? No, es decir, yo a lo que voy es que ¿quién es el juzgador? Porque son en base al criterio, a la susceptibilidad, cómo lo ve a él. Porque muchas veces hasta por un atropello que tú no tienes ninguna responsabilidad, pero ven que es una empresa, ya viene el juez en qué posición es, dónde es que se pone. O en el lado de el muerto que tuvo la culpa, pero veo como una empresa que le puede pagar, entonces ahí viene el problema real, cuál va a ser que su sentencia sea final. A pesar de que existe toda una doctrina. El ideal es que fiscal y juez dominen la teoría del delito, sí, para que no se dejen presionar por el susto, como se dice del caso, ¿no? Pero, sí, definitivamente. Pero acá es el problema. No debería llegar a un proceso penal, porque ya desde el momento que el fiscal ya se dio cuenta, no debía, pero sigue. Sí, es una realidad, ¿no? Es una realidad. Doctor, entonces, y eso nos lleva, disculpe, doctor, solo aprovechando la coyuntura de la conversación, ¿cuál sería la diferencia entre una infracción administrativa y el delito? ¿Qué lo diferencia? ¿En qué momento entra solo una, no simple, no por ser una infracción grave, pero la infracción con el delito? ¿Cómo lo podríamos definir? Sí, y justo eso fue motivo del plenario, del acuerdo plenario del año 2023, el año pasado, creo, ¿no? Así es, el 2B. ¿Por qué? Porque era una pregunta recurrente justamente en todo el manejo de protección ambiental, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que ingresar la justicia administrativa? ¿Hasta dónde tiene que entrar el derecho administrativo sancionador? ¿Y cuándo es donde tiene que empezar el margen de protección de fiscalía, ¿no? Del Ministerio Público, finalmente, ¿no? A través de las FEMAS, las fiscalías ambientales. ¿Por qué? Porque había superposición, ¿no? Y muchos decían, oye, si ya me sancionaste
por los mismos hechos, llámese, ¿no? Por un acto de contaminación, por un acto de tala, así es. ¿Por qué me vas a llevar a la justicia penal? Ya me sancionaste por lo mismo, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál es la diferencia? Un poco respondiendo a la pregunta, definitivamente es la gravedad. La gravedad puede cambiar justamente el escenario, ¿no? Ahora, cuando estoy justamente ante un caso grave, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo del que siempre hablamos, de una empresa conocida que se desarrolla en Pasco, pues no voy a decir su nombre, pero que justamente fue motivo de una de las casaciones de su caso, una de las casaciones que emitió la Suprema, importantes en el tema de delitos ambientales. ¿Qué pasó? Que esta minera señalaba, no me puede sancionar, ya me sancionó, en aquella ocasión fue Ocinermin, miento, sí, claro, fue Ocinermin, y ya me sancionó Ocinermin 2, 3 veces, en un promedio de 1 año y medio, tenía 3 sanciones, y por eso me estás llevando por un delito de contaminación del ambiente y en forma agravada. Entonces, no me puedes volver a llevar a ese caso, a pretenderme sancionar. Yo ya pagué incluso la multa administrativa. Pero sucedía de que acá no estábamos hablando justamente de solamente un hecho aislado, ¿no? Estamos hablando de justamente una empresa que y el fiscal justamente generaba esos recaudos, es decir, a ver, ¿qué ha pasado acá? Estamos hablando de la misma contaminación, de la misma empresa, en la misma área, por los mismos elementos minerales pues, tóxicos que había vertido a un río, que bueno, no recuerdo su nombre, y que había hecho hasta en 6 actos. Es decir, la medición fue 6 actos contaminantes en 1 año y medio. Entonces, eso, si uno lo lleva pues justamente a una denuncia y analiza la conducta de justamente la empresa, en este caso del gerente de operaciones o el gerente general o quien haya tenido justamente la decisión, el poder de decisión para darle preponderancia al tema de la producción, definitivamente, y no al tema justamente de protección, porque ahí hubo que también uno, si mira justamente los niveles de producción de ese año de esta empresa minera, ve que está en el segundo o en el primer puesto justamente de producción de este elemento de mineral que desarrolla. Oye, ¿cómo lo lograste? Justamente con esto, ¿no? Entonces, ahí tengo un caso definitivamente, ¿no? Hay una situación de gravedad. ¿Por qué? Porque te has excedido 1 vez, 2 veces, 3 veces, no te importó como empresa justamente seguir contaminando finalmente para poder lograr pues, un rédito económico. Entonces, esos actos sí son contemplables. Si estaríamos hablando de una sola y seguramente la empresa me diga, oye, por este acto contaminante me estás llevando a la justicia penal. Sí, seguramente ahí no habría pues situación fáctica para desarrollar un caso por delito ambiental, ¿no? Porque incluso si ya habría pagado justamente una empresa de este modo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es un poco la distinción, ¿no? Es un poco la distinción. Si bien es cierto, y aquí aprovecho para señalar lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, el delito de contaminación del ambiente no tiene una particularidad para hablar de un sujeto, de una condición especial de un sujeto, pero si nosotros lo revisamos y revisamos la práctica, vamos, ¿no? Una persona natural no va a causar una grave contaminación. Una persona natural, yo a lo mucho lo que voy a hacer seguramente, si es que ejerzo negativamente mis derechos y las atribuciones que tengo, por ahí puedo contaminar llevando una bolsa de basura en un lugar en la calle o vertiendo algún cilindro de pintura en algún lugar. O haciendo mucha bulla también, ¿no? Que es el tipo de contaminación sonora, ¿no? Entonces, esto es un particular. Entonces, un particular no podría cumplir el tipo penal, así como está desarrollado, porque el tipo penal, como recuerdo, exige una contaminación de calidad grave, ¿no? O que pueda ser justamente de... Pero como representante legal de la empresa sí va a asumir todas las... Por supuesto, ¿no? Y a eso iba, ¿no? Que el tipo penal está diseñado justamente para personas jurídicas, para empresas, porque son estas las que finalmente desarrollan en sus actividades estos altos grados de contaminación, ya sea de agua, de sonoro o de suelo, ¿no? Y unos pescadores que están haciendo pesca, como último han realizado pesca con dinamita, ¿eso no es del delito ambiental? Sí, claro que sí. Y ellos lo saben, ¿no? Ajá. Definitivamente que la manipulación de dinamita está prohibida justamente en esas áreas. Lamentablemente, existe un modelo también que también sucede en la Amazonía y que ya se viene un poco
entre comillas, extirpando y quedando a menos cada vez más, ¿no? Con el trabajo justamente de las instituciones forestales. ¿Qué sucede? Que hace 20 años, y nosotros lo hemos tenido por ahí en la expertise, en la práctica, ¿no? Cuando nos sentábamos con estas personas que eran investigados, tanto pescadores, perdón, o como por ahí algunas personas en la Amazonía que se dedican al tema de extracción de árboles, y lo que dicen pues abiertamente es pues esto, no, bueno, claro, con el cedro que es Cedro, claro. es un árbol incluso protegido, es un recurso natural protegido. Lo que nos dicen y lo que nos decían era, pero si esto lo hacía mi abuelo, y esto lo hacía mi padre, y bueno, yo de niño esto se hacía, esto es algo habitual. Sí, lo escuchaba. Antes lo así hacíamos, claro. Mal, hagámoslo mal toda la vida. Pues, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces hay un cruce de cosmovisión, por así decirlo, por ahí con las comunidades nativas, por ahí con las costumbres de los pescadores también, en el sentido de que han crecido viendo eso, y el día de hoy ven que existe y se topan con esa realidad, ellos lo quieren hacer, lo quieren desarrollar como siempre, y dicen, un momentito, esto está penado, ¿no? Un momentito, acá hay una infracción. Entonces hay un cruce de eso, ¿no? De decir, déjeme trabajar, ¿no? Déjeme seguir haciendo y desarrollando mis costumbres para yo poder desarrollarme, ¿no? Entonces hay un proceso justamente de concientización pendiente que se viene realizando y que seguramente aún se encuentra pendiente en muchas regiones del país, ¿no? Para poder terminar de eso. Pero como repetía, ¿no? Un poco la labor de las personas naturales, de los individuos, no impacta tanto, ¿no? Finalmente. Impacta, claro que sí, ¿no? Pero no, el diseño de protección ambiental debe mirar a las empresas madereras grandes. ¿Y cuál sería, doctor, disculpe, el requisito para que proceda la denuncia de delitos ambientales? No, es en realidad como cualquier delito del Código Penal, lo puede hacer cualquiera, lo puede hacer usted, lo puede hacer yo. Sí, pero me refería al tema del informe, para ser específico. Ok. El informe fundamentado. Sí. El informe fundamentado es una historia, en realidad es una historia aparte, ¿no? Que no surge con el tema de la denuncia, en realidad. El informe fundamentado, para hablar un poco del informe fundamentado, pasa lo siguiente, y para eso tenemos que recordar un poco de la historia, ¿no? Aprovechando la historia del informe, sí. ¿Y cuál es la diferencia con la pericia, ¿no? Que es todo un tema del acuerdo plenario. Sí, definitivamente. Sí. Pasa lo siguiente, y como también lo señalaba el doctor, cuando aparece toda esta amalgama de instituciones ambientales, aparece la Ley General del Ambiente, cuando aparece el Ministerio del Ambiente, los delitos ambientales, no se tenía, es decir, no existía aún un informe fundamentado como el que tenemos hoy. ¿Qué pasaba? Que teníamos fiscalías, incluso no teníamos fiscalías, ahora tenemos fiscalías especializadas en materia ambiental. No se tenía FEMAS en ese entonces, ¿no? Teníamos fiscalías provinciales penales, como que veían cualquier otro delito. Sin especialidad. Así es, sin especialización alguna. Entonces, imagínense, ¿no? Si al día de hoy aún para algunos magistrados les cuesta un poco entender toda la diversidad de ramas y todo lo que hay que comprender para poder analizar y señalar si estamos ante un caso de un delito ambiental o no, en aquel entonces era mucho más difícil, mucho más duro. Entonces, ¿qué se desarrolló para esto, no? Se dijo, ok, vamos a tener que necesitar un informe que un ente especializado justamente señale y se meta. ¿Por qué? Porque estamos hablando justamente de fiscales que estaban preparados jurídicamente, pero no estaban preparados pues en técnicas ya sea pesqueras, ya sea mineras, ya sea forestales, ¿no? Ni de otro tipo, ¿no? Entonces se iba a necesitar un informe, un documento donde un ente especializado justamente señale si es que había habido perjuicio o daño ambiental. Así es como empieza en realidad el tema del informe fundamentado en su primera redacción, que buscaba una opinión fundamentada, y así se tuvo cuando existía el CONAM aún. Luego esto muta justamente con la aparición de la Ley General del Ambiente, la aparición del 147, me parece que es donde insertan el artículo correspondiente al informe fundamentado, y ¿qué nos señala? Nos señala de que sí, para casos de delitos ambientales vamos a tener que requerir de manera obligatoria, los fiscales tienen que requerir de manera obligatoria a la entidad correspondiente un informe fundamentado. Entonces, ahí se cambió todo,
Oye, yo, un informe fundamentado, o sea, ya no es opinión fundamentada, necesito entonces un documento, ¿de manera obligatoria o no es de manera obligatoria? Que es, los fiscales en aquel tiempo pues entraron en trompo, por así decirlo, definitivamente, y muchos desarrollaban su investigación y decían, no, bueno, no lo pido, y por ahí alguien insertaba pues una excepción y le pedía, oye, tú no has pedido tu informe fundamentado, así que tu caso se cae, tú no lo puedes llevar a etapa intermedia. Se cayeron muchos casos justamente por eso. Sale después la modificatoria justamente del 147 donde especifica, ojo, y también hubo una casación, recuerdo, de ICA, justamente meses antes de esa modificatoria. A través de eso es donde se esclarece y se señala un poco más el camino del informe fundamentado, pero ya mutado. Y es como el que tenemos ahora, ¿no? Se estructura un informe fundamentado, que lo tenemos, que es un documento, es una prueba documental que se puede requerir, donde se va a establecer antecedentes del caso, donde se va a establecer quién es la autoridad competente que tiene que acudir en ese caso, cuáles son las obligaciones del fiscalizado. Pero no necesariamente el informe tiene rigor científico, de la pericia. No, claro, definitivamente. Y a eso voy ahorita, un instante. Se arma un documento, pero que finalmente, y muchas veces en la práctica, no le sirve mucho al fiscal ambiental. ¿Por qué? Porque se llenó de cosas, estructura de antecedentes, se llenó de obligaciones, y el fiscal lo revisa y muchas veces se tienen 15 o 20 hojas o 25 hojas y que concluye que sí, que la persona tal o la empresa tal es la obligada de realizar tales cosas. Pero el fiscal lo que quería era que alguien que en una prueba le diga, porque él no tiene ese expertise, no tiene ese conocimiento técnico, que alguien en el papel le diga, oye, hubo perjuicio ambiental en este sentido, ¿no? O daño ambiental en ese sentido. La carnecita o bien, no hubo perjuicio ambiental para yo archivar mi caso. Y eso se desfiguró y a la fecha justamente se tuvo eso. A la fecha, ¿qué se tiene? Se tiene que ese informe fundamentado es obligatorio requerirlo. No es un requisito de procedibilidad en el sentido de que los fiscales, si desean, tienen que tenerlo, tienen que requerirlo, más sin embargo, si desean, después de la etapa intermedia pueden prescindir de él. Si ellos tienen otros informes, otras pericias, de que para su teoría del caso son mucho mejores que incluso que el informe fundamentado y que se ha dado en la práctica, pueden prescindir del informe fundamentado. Ojo, lo tengo en mi carpeta, pero ¿saben qué? Este informe fundamentado no me sirve para mi teoría del caso. Yo voy con esto, yo voy con una pericia que me ha hecho la entidad tal, voy con otro informe técnico que me ha hecho la otra entidad y con esto me voy, y con la declaración. Pero para arrancar sí lo necesita. Es un requisito de obligatoriedad, para arrancar. De todas maneras. Sí, en el DAPI. No necesariamente va a ser mi prueba madre, digamos. Así es, no. Incluso, como señalo, lo pueden percibir. Y ahí viene justamente el tema de la discusión con la pericia, ¿no? Con la pericia. ¿Por qué? Porque uno dice, pero entonces el informe fundamentado podría ser una pericia, no puede ser una pericia. Aparece este acuerdo plenario del año pasado donde nos habla y a todo este englomerado de cosas que le han seguido al informe fundamentado, vemos de que en realidad lo que se quería era que tener un documento que me diga si existe daño ambiental o no, pero le han añadido tantas cosas que al final lo terminaron convirtiendo en un Frankenstein. Esa es la verdad. Entonces, aparece esto del acuerdo plenario donde le dicen, pero ¿podría ser una pericia? ¿Podría alcanzar a tener un valor de pericia? Y bueno, definitivamente que no, creo yo, ¿no? Porque sabemos que las pericias tienen todo un diseño. Una metodología. Por supuesto, en el Código Procesal Penal. Y que me sirve, y que los tienen también los casos en delitos ambientales con los técnicos, por ejemplo, con el EFOMA, ¿no? Que es el equipo forense en materia ambiental, que diseña justamente este tipo de pericia, ¿no? Es uno de los principales. ¿Qué es lo que me va a verificar? Es justamente si hay un caso de tal ilegal, oye, perito, verifícame si ese cargamento de madera es efectivamente cedro, ¿no? Porque yo abogado, yo fiscal, no lo sé, tal vez lo puedo saber incluso, ¿no? Puedo decir, sí, ese es cedro, huele a cedro, parece cedro, pero no tendría las condiciones, las calidades para decir eso es cedro, ¿no? Sí, doctor, disculpe, pero para eso debería tener un apoyo, una colaboración por parte de un biólogo, de una persona que pueda, ¿no? Yo le voy a decir un caso, mire, la vez pasada un amigo en la avenida Bancay compró unos periquitos. Entonces, posteriormente, se dieron cuenta y lo llevaron detenidos. Estaban señalando que esos periquitos eran unos pigüichos, dicen. Que no son aves que están prohibidas de su venta, tenerlas, ¿no? Y a la final
¿cómo un abogado o como un policía va a poder determinar que esos aves son que son aves ilegales, que son unos pihuichos, así como señalan, ¿no? Posteriormente un biólogo determinó, oye, estos son aves normales, solamente que están un poco desnutridos y por lo tanto se ven como tal, pero mi amigo pasó un mal rato, 2 días detenido y si Claro, yo le comuniqué, tuviera que hacer un principio de oportunidad. pero no la se poli- lo devolvieron. No, ya pero no la se lograron policía, con esos, pero claro. la policía Tiene que haber un tiene, apoyo por parte de biólogos referente a eso. la policía tiene una dirección especializada en eso. ¿No? Tiene una dirección especializada, División de Medio Ambiente, ¿no? sí. Por Sí, Ventanilla, sobre creo. el medio Ventanilla, mi Perú, por ahí. Sí, por el ambiente. Bierzo, Avenida Sí, Bierzo. Sí, sí, eso está sí. ahí en la quebrada. Sí. Por Ventanilla subes como para el cerro. Sí. Eso. Bueno, indudablemente, como venimos señalando, es muy importante cuidarnos el medio ambiente, nuestro ecosistema. Pero también que nos hemos dado cuenta que todo el mundo habla del medio ambiente y se vienen creando ciertas empresas que hacen manipulación de insumos químicos o de otros productos que afectan, ¿no? Y el problema está de que todas esas se constituyen o tienen las licencias respectivas, pero no hay, como quien dice, un documento que emita la OEFA para que ellos puedan operar y tengan conciencia que también ellos se encuentran, ¿no?, sometidos a las disposiciones dadas por todas esas leyes y reglamentación sobre el medio ambiente. ¿Qué está haciendo el Ministerio del Ambiente para poder llegar a todas esas empresas, ¿no? Ujú. Para que mañana más adelante pueda haber una cierta inspección y, como le comenté a usted media hora antes, encontraron 4 botas en el piso con pintura y por eso se vio inmerso en una infracción de las 4 que le encontraron, que hacía un monto de 280.000 soles. Con 280.000 soles, directamente ya la empresa cerraba, porque sus ingresos mensuales no llegan pero ni a los 5.000, más su carga que tiene de personal. ¿Qué está haciendo el Ministerio del Ambiente para poder llegar a todas esas empresas o que también se tome conciencia? Porque cuando se habla solamente que el medio ambiente, se habla de la minería, de lo forestal y otra cosa Recursos más. marinos también. Pero de otras cosas que también afectan, porque hay muchas empresas que manipulan insumos químicos, Sí, claro. que es lo que se está haciendo al respecto. Sí, claro. A ver, respecto a ello, bueno, el Ministerio del Ambiente ya tiene un trabajo. Lamentablemente ahí también, ¿no? Es un tema de gestión mucho y sabemos de los cambios constantes que a veces que se dan. Y esto habla un poco de la política nacional del ambiente, ¿no? Y la necesidad de respetar una política nacional y un plan de justamente en este sentido, ¿no? Cuando tenemos autoridades que respetan justamente este plan, se siente en las cabezas, seguramente, en los liderazgos correspondientes, pues podemos hablar de cumplimiento de planes, cumplimiento de supervisiones a empresas, modo metropolitano, modo distrital, modo regional, seguramente, ¿no? Pero cuando pues no hablamos, cuando tenemos justamente funcionarios, cabezas, gestiones que definitivamente no respetan ello, vamos a tener justamente estos forados, estos vacíos que en definitiva pues dejan desazón, ¿no? Dejan desazón justamente en verificaciones o en casos en específico como en esto, ¿no? O incluso en los casos grandes, imagínense, si en los casos grandes que a veces llegan a los medios de comunicación entendemos y vemos que no se está haciendo un buen trabajo, imagínense, y entendemos que seguramente la molestia es mayor en los casos pequeños, ¿no? Que justamente no se vislumbra de esa manera. Sin embargo, consideramos, ¿no? Y como decía en los minutos por ahí, en la primera parte de la entrevista del día de hoy, legislación existe. O sea, yo seguramente al día de hoy, en este momento no tengo el reglamento de supervisión de seguramente de esos insumos químicos, pero sin duda alguna existe reglamentación
para sancionar justamente esos tipos de actos. Lamentablemente, y como bien hemos señalado, pues no se está haciendo una medición y un trabajo tal vez de acompañamiento también, y a este tipo pues, de empresas, ¿no? Justamente para verificar momentos antes y sin llegar justamente a la producción de estos tipos de impactos, verificar y justamente acompañar a estas empresas y verificar que no lleguen a esos extremos de impacto, y si llegase pues justamente generar algún proceso tal vez de acompañamiento o de podríamos llamar incluso de primeras alertas, ¿no? Es decir, oye, te sucedió por primera vez, nunca has repetido esto, bueno, pues no, verifiquemos esto o registrémoslo esto como un primer llamado de atención si es que el caso pues no lo amerita con la gravedad correspondiente, ¿no? Y si habría un segundo suceso, estaríamos hablando seguramente ya de otras condiciones, ¿no? Bueno, creo que nuestros auspiciadores también los tenemos que mencionar, si no, claro que sí. no existimos. Doctor, por favor. Si no, no existimos. Sí. ¿No? Ya usted sabe, doctor Harrison, de la importancia que tiene esto. De todas maneras. Entonces estamos hablando de la Escuela de Detectives Privados del Perú, Honor y Lealtad. Tiene como finalidad capacitar al aspirante a detective privado, con un programa de formación profesional con el cual se prepara al estudiante con las técnicas, métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de la investigación privada. Pueden llamar al teléfono 953-558-510 y también por el WhatsApp al mismo número. De la misma manera, agradecer a nuestro auspiciador, el Centro de Conciliación Ipso Facto. Recuerden muy bien que existe un aforismo que dice: más vale un buen arreglo a tiempo que un juicio por mucho tiempo, y el Centro de Conciliación Ipso Facto los puede ayudar. Les pueden llamar a los teléfonos 01792-0803, celular 936-062-673, y bueno, las consultas son completamente gratuitas. Muy bien, volver a indicar, si quieren ir un fin de semana a apreciar un excelente paisaje frente a la playa, tienen que ir a Atardeceres Solís en las playas de Huanchaco. Van a pasar un excelente fin de semana, van a tener todas las comodidades, puedes llevar tu mascota, hay estacionamiento, realmente las vas a pasar espectacular. Si llamas de parte de las Puertas de la Justicia, vas a tener un excelente descuento. Tienes que llamar al 9932-43922, comunicarte con la señorita Frida Solís, que gustosa va a atender tus requerimientos respecto a los Atardeceres Solís. Muy bien, el tema ha sido realmente bastante apasionante. Le agradecemos. Corto, la hora ha pasado muy rápido. Sí, le agradecemos, doctor Danilo Espinosa. Es todo un especialista en la materia. Es muy grato tener su presencia, nos honra con su presencia. Esperamos volverlo a tener en otro programa para poder seguir hablando sobre delitos ambientales y otros temas adicionales, probablemente. Le reitero mi agradecimiento por su presencia. Le solicitaría sus palabras de despedida, por favor, doctor. No, muchas gracias nuevamente. Yo encantado de poder compartir, como bien lo señalan, ¿no? Cuando uno habla un poquito de temas ambientales, como es una disciplina multitransversal, empieza a hablar de diversos temas, ¿no? Uno habla de producción, uno habla de minería, habla de temas económicos, habla incluso de la teoría de riesgo, ¿no? Como señalábamos. Es bastante apasionante el tema de derecho ambiental como tal, y uno encantado de poder desarrollarlo aquí con ustedes y seguramente también con los radioyentes para que puedan pues incentivar e impulsar justamente el debate en derecho ambiental, claro, como se requiere, por supuesto, claro que sí, ¿no? Así es que no, las gracias a ustedes y yo encantado las veces que se requieren. Muy bien, agradecer a todos nuestros radioyentes y cibernautas por sus likes, por seguir el programa. Estamos muy agradecidos, esperemos tenerlos en el próximo programa. Eso ha sido todo por el día de hoy. Al equipo de producción. Al equipo de producción, al doctor José Rivero. Agradecidos hasta al doctor Vela. Miraya, Rubén Miraya. Miraya. Nuestro saludo. Y gracias por los likes. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Esperamos tenerlo en el próximo programa. Muchas gracias. Con permiso, buenas tardes. Luego. Muchas gracias.